proceso vacacional, leyendo mucho, haciendo periodismo, leyendo diarios y demás, ¿no? Bueno, esta materia tiene por nombre Técnicas del Periodismo en Medios Gráficos. Que viene a ser ni más ni menos que la continuidad de la materia que teníamos en el semestre anterior. Así que seguimos la misma línea de contenidos y el sistema y demás, todo similar, pero con una diferencia que es importante que ustedes conozcan de entrada, una diferencia, digamos, en la práctica, por lo menos en cuanto a la mirada que le vamos a dar de ahora en más, teniendo en cuenta que esta ya es la última materia del año en ese sentido. Y para resumirlo de alguna manera, bueno, han pasado los exámenes del cuatrimestre y ustedes, bueno, les ha ido como les ha ido, algunos mejor que a otros. Pero en general nosotros solemos tener una mirada un poquito más contemplativa en esta mitad de año que la que vamos a tener hacia fin de año. Muchos de ustedes han aprobado, la mayoría, la primera materia, y de esos muchos, unos cuantos lo han hecho de manera un poco, digamos, condicional, con una mirada un poco, llamémosle, generosa o, bueno, contemplativa por lo menos, ¿no es cierto? Porque como uno sabe que la cosa continúa, decimos, bueno, está bien, alguna cosa que quedó ahí en el tintero, en la cuerda floja, tal vez la podemos empujar para el lado bueno lo que queda del año. Bueno, esa es la idea un poco general y lo que vamos a tratar de hacer en este cuatrimestre. Ya a fin de año, cuando nos encontremos ante la misma instancia, pero ya para esta materia, ahí se nos va a acabar un poquito esa mirada benévola que se tuvo, si se quiere, ¿no? Así que vamos a poner un poco más exigentes con las mismas cosas que venimos trabajando desde siempre y que tratamos de machacar, ¿no? Los vicios, todas las faltas, errores y carencias que tenemos para redactar en general y los contenidos propios de esta materia, ¿no? Así que ahí el ojo va a estar puesto un poco más, la lupa va a estar un poquito más grande y el margen de tolerancia se disminuye. Con lo cual esto nos gusta a nosotros siempre comentarlo de entrada para que ustedes más o menos ya con tiempo se pongan en situación y ajusten la tuerca un poquitito, ¿no es cierto? Es decir, nada, no estamos pidiendo hacer nada que no se haya pedido antes, nada más que después cuando haya que mirar cómo está la cosa, ahí vamos a estar un poquitito más firmes, ¿no? Y más cosas. La vara está un poquito. Ahora, lo que tienen que hacer es lo mismo, por eso digo, no estamos pidiendo algo extra o diferente respecto de lo que se pidió antes. Aplicación, siempre lo mismo, ¿no? O sea, lo que los ayuda a ustedes, ya sabemos qué, leer mucho, leer con atención, escribir lo mejor posible y sobre todo prestar atención acá en clase y en las ejercitaciones que tenemos, ¿no? Y sobre todo las correcciones, que son para eso, digamos, el sentido de las correcciones es, ok, la pifié ahora, me sirve para la próxima, en esto ya no voy a caer en la que viene, es decir, sacarle el jugo a los trabajos, a lo que hacemos acá y a los trabajos. Y sobre todo leer mucho. En fin, vamos a tratar de mantener algunos hábitos y costumbres que teníamos al comienzo del año, como esto de leer los diarios semanalmente, traer material para trabajarlo, comentarlo, ¿no es cierto? En la medida de lo posible, ¿no? Y siempre que los tiempos nos vayan dando, pero eso lo mantenemos. Pero la cuestión es que se haga con constancia, eso es lo que se necesita, ¿no? Porque si no, si hacemos como pasó,
bueno, ¿quién trajo? Y están todos mirando así, que no pasa nada. No sirve. Eso, se los avisamos ahora porque después eso redunda en que a fin de año pasa lo que un poco pasó a mitad de año. El nivel en general es medio ahí, por debajo de lo deseado. Bueno, eso ya a fin de año tiene una consecuencia un poquito más severa, digamos, ¿no? Pero volvemos, es lo de siempre, es prestar atención, poner atención, trabajar, leer, corregir y tratar de aprovechar el tiempo que tenemos acá. Es un mensajito que tratamos siempre de transmitir cuando empieza la segunda mitad del año, ¿no? Porque ya les digo, la materia es una continuidad, como les decía al principio, de la otra, y lo que vamos a hacer en general, en términos generales, es ir abordando los otros géneros periodísticos que vimos al comienzo. ¿Se acuerdan? Todos los que había, de los cuales vimos algunos. Bueno, ahora seguimos con otros. Y tratando de un poco condimentar la cursada con algunos trabajos y algunos otros elementos que nos ayuden a, bueno, a un poquito cambiar la mirada y a que sea dinámico y ágil, ¿cierto? Eso es básicamente un poco lo que queríamos advertir de entrada. No sé si me quedó algo en el tintero, que solemos charlar siempre. Pero bueno. Sobre todo teniendo en cuenta lo que fue un poco la evaluación de mitad de año, con muchas cosas que la verdad tuvo que ser un poco Francisco, digamos, ¿no? Papa Francisco, en algunos casos. Pero, bueno, hace falta poner un poco más las pilas en muchas cosas. ¿Comentarios sobre algo que les haya quedado en el tintero? ¿Dudas, observaciones, preguntas, qué sé yo, no? Ahora que empezamos de nuevo, ya estamos en la pretemporada todavía, digamos. No sé, algo que les parezca, que quedó ahí dando vuelta. Bueno, ok. A ver. ¿Qué otra cosa? Bueno, nada, vamos a empezar directamente. La materia es igual. Sí, la materia tiene el mismo régimen de cursada y de aprobación y demás, ¿no? Es cuatrimestral, promocional, lo cual implica que hay dos instancias de calificación, ¿no es cierto? Dos notas. En su momento vamos a avisar de qué se trata. Y en ese sentido es igual que al principio, ¿no? Después tenemos dos recuperatorios, cada recuperatorio tiene el mismo contenido temático que el parcial que recupera, ¿no es cierto? Y bueno, todo igualito en ese sentido. ¿La nota se junta con la del anterior? No, es otra materia. Son como Es dos otra materias materia. diferentes. Terminó esa y empieza esta. Y bueno, fuera de eso, vamos a tratar de tener ahora cuando abordemos este tema que vamos a abordar ahora, les voy a contar, de tener alguna clase especial sobre alguna cosa. Pero básicamente es eso, en lo formal. Bien. ¿Recuerdan cuando vimos al principio de año, cuando dividimos, hicimos la clasificación por géneros periodísticos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que había una primera gran subdivisión? ¿Se acuerdan de entre qué tipo de géneros y qué otro tipo de géneros? ¿Cuáles eran los dos principales ramas? Informativa y formativa. Eso. ¿Quién dijo? Géneros informativos y formativos. ¿Y se acuerdan cuáles eran? ¿Cuáles entraban? Informativo, la noticia, opinión, crónica. Crónica, entrevista. Informativo. Noticia. ¿Qué más? Crónica. ¿Dónde?
Ahí. Informativo, opinión informativo. No, opinión creo que es Jorge. Entrevista. ¿Dónde? Ahí. Opinión informativa. Infografía. Investigación. Sí, sí, eso. Opinión es informativo, ¿no? ¿Perdón? Opiniones. Opinión informativo, digamos. Sí. Infografía. Opinión, bueno, columna de opinión. ¿Qué más? Comentario. ¿Qué más? Editorial. Editorial. Crítica, decís. Sí. Analítica. Sí, ¿algo más? Bueno, ¿qué hemos visto? Noticia y crónica. Lo vimos. Lo vimos. Ahora entrevista. Sí. No. Entrevista no. Y ahora entrevista. Investigación. Bueno, no. nos vamos a ocupar ahora de esto. Entrevista. Pero vamos a empezar al revés. Va a empezar a trabajar ahora. Vamos a hacer esto. Van a juntarse en grupos de a 4. ¿De a 4? Vayan pensando cómo se reparten y se juntan. Y cada grupo va a trabajar con un personaje del que le vamos a asignar nosotros. Y sobre ese personaje y a ese personaje van a tener que elaborarle preguntas. Las que se les ocurran, pero que tengan relación directa con ese personaje, no preguntas genéricas. ¿Sí? Además de hacer preguntas, tienen que elaborar repreguntas. ¿Saben lo que es la repregunta? Una pregunta en base a su respuesta. Exactamente. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hacemos una repregunta sin tener respuesta? La idea es que ustedes, en determinadas preguntas, supongan una respuesta o imaginen, que para ustedes sería la más lógica, y sobre esa respuesta hagan una o más preguntas, que sería lo interesante. ¿Sí? Bueno, así al azar, de manera arbitraria, vamos a repartir por grupo un personaje, van a trabajar sobre eso, y después vamos a charlar un poquitito sobre lo que han hecho, y después un poco asumir el tema de la entrevista en sí. Bueno, a ver, se agrupa más o menos por cómo están. A ver, levante la mano, a ver, por acá. ¿Qué grupo hay? A ver. ¿El grupo del supermercado? Bueno, ustedes, a ver, por acá, ¿quién es? Bueno, Javier Cantero. Ah, no, Javier Cantero. Si tiene que moverse alguien, muévase, córrase, si requiere. Háganlo ahora. No lo conozco mucho. Que básicamente consistiría en, para decir sería una especie como libro de quejas, digamos. Hablar con gente que vaya a la cancha, que vaya con cierta regularidad, y que cuente qué cosas están mal, cuál es lo que más los preocupa, los incomoda, hay que arreglarlo. Te pongo la misma respuesta ahora. ¿Qué dice la policía? ¿Y cómo libro de quejas eso? ¿De cuándo a ir a la cancha? ¿Todo eso? Todo.
Todo lo que no sea los partidos en sí. Lo deportivo Me refiero transporte, la organización de las canchas, el precio de las entradas, los ingresos, la violencia, el tiempo del estacionamiento, los baños, la seguridad. El auto, si no lo dejas lejos, hay un Entonces, montón lo que quería saber es con la mayor cantidad de gente posible, en lo posible de diversos tipos, y ver si todo eso de verdad te funciona así interesante. Sería útil para alguien de A mí algo que me molesta mucho es que hace años vos llegás, no hay reserva. Antes ibas y veías entre todo, ahora no hay reserva. Antes del partido, después del partido, te quedas 40 minutos esperando. conversando a ver qué tal cada grupo fue resolviendo la cuestión. Y lo que nos interesa es que todo esto que vamos a ir conversando a medida que se usan las preguntas, todo el mundo tome nota porque es para ir surgiendo, me parece que naturalmente, observaciones que hacen justamente a lo que es el contenido de la entrevista, es decir, la estructura y demás, y hasta la teoría de lo que es la entrevista, ¿no? Justamente con las preguntas que se han grabado y con la discusión que tengamos sobre eso. Bueno, Mirta Legrand. En todo el grupo no quedó ningún representante. Chiquita se fue. Se fue la chiquita. Es una gran rata. Está metido. Eran todos de Boca. Está interesante. A ver, el grupo de... El grupo que tenía a Aníbal Fernández. A ver, vamos pregunta por pregunta a degustarla, a ver qué tal. Y repreguntas, ¿Qué se siente haber sido una de las personas que más cargos altos tuvo dentro de la política en 9 años? ¿Aspira a más? Para. Ah, esa. Eso es para la misma pregunta, ¿era? Claro, era una repregunta. Esa es la primera pregunta que le hace. No las ordenamos en realidad. Es importante. Es importante ordenar, sí. Claro. Sí. ¿Las pueden ordenar? Bueno, Vamos. ¿El resto las tiene ordenadas? Estamos ordenando. También es una pregunta. Porque es el proyecto. Nosotros sí. Bueno, ahora sí. Dice que no. Pregunté si ustedes eran, no sé, lo que hacían los chicos. La primera pregunta que pusimos es ¿qué te llevó a formar un nuevo partido? Y ahí como repregunta pusimos ¿a qué se debió tu ruptura con el kirchnerismo? Se presuponen que él dice positivamente. Claro, como que se va a hacer una respuesta de que alejándose del kirchnerismo él formó un nuevo partido y por eso la repregunta. Después la segunda... Y perdón una cosa, y a esa repregunta no se te no te parece que sobrevendría otra... No se nos ocurrió. Bueno, está bien. Porque me pareció más que va a dar origen a una repregunta que la pregunta, pero está bien. Después la segunda... Perdón, porque, disculpame. No, está bien. A mí me parece que vos decís ¿qué te llevó a formar un nuevo partido? Claro. Eso es lo que le preguntan. ¿No se sabe ya? Él no lo dijo ya en su propuesta. No ha dicho una cantidad de cosas La verdad de que que él sí. se separó. Sí. Entonces, como dice Andrés, la verdad, me parece
parece a mí más válida que la primera. Igual, para hacerlo hablar, no sé. No se fue bien. Bien. Después pusimos qué aspiraciones tienen en esta campaña. Después seguís pensando que el robo a tu casa fue intencional. Por el tema este que apareció ahora, que él dijo que había sido. Y ahí como repregunta pusimos, ¿crees que Bernie estuvo involucrado en el armado del robo? Porque él dijo que había involucrado al secretario de seguridad. Después pusimos, ¿a quién ves como tu mayor competencia en estas elecciones? Igual ahí hay un Todos desorden. todos escuchen esto. Que me acabo de dar cuenta. El robo salta a través de las elecciones, como que el robo tendrá que ir más abajo. Perdón, la última, repetís. ¿A quién ves como mayor competencia en estas elecciones? Por eso que la de arriba no tiene coherencia con la de abajo. Está como desorganizada. Tiene nada. Después pusimos ¿cómo crees que la gente califica tu trabajo en el municipio de Tigre? Después, ¿pensás que las cámaras de seguridad son una solución para combatir contra la inseguridad en la provincia de Buenos Aires? Y ahí como repregunta pusimos, ¿en Tigre funcionaron? Si en Tigre funcionaron las cámaras de seguridad. Y después, en un futuro te ves como presidente de la nación. ¿Sirve hacer campaña en programa de televisión? Y como repregunta, ¿los debates con otros partidos son beneficiosos? ¿Los debates? Con otros partidos sí son beneficiosos. Y para cerrar pusimos, como sacándolo ya de contexto, ¿cómo lo ve a Tigre este semestre al equipo de fútbol del TC? Pero bueno. Volvió. Pero bueno. De lo que escucharon los demás, ¿a alguien le pareció que faltó alguna pregunta, un tema que no haya sido abordado? ¿Alguien le habría preguntado otra cosa, tal vez que estaba esperando? Lo de las otras agrupaciones políticas que lo quisieron acomodar con él, como por ejemplo Macri, que se había querido unir a él, lo quería unir al PRO para... O un tema sobre el cual les hubiese interesado meter un poco más la Escuchar. Capaz preguntarle el tema del robo, qué sintió, o cuando, pues también yo no lo escuché, escuché que lo contaban, que estuvo la mujer habló ayer y se puso a llorar, o se quebró, como que sintió la familia, si alguna vez pensó bajarse a partir de eso, algo así. Sobre la diferenciación o no con el kirchnerismo, por ejemplo, ahondar un poco más en cuestiones cuyas respuestas permitan, digamos, pensando desde el punto de vista del lector, discernir mejor, ¿no? Entender, bueno, hasta qué punto realmente... Yo hubiese preguntado también un poco sobre el programa de su partido político, porque hay, por ejemplo, una opinión muy generalizada, por ejemplo, en el oficialismo, que habla que la oposición no tiene un programa, que son pura negación de lo que hace el oficialismo. Pero Nelson en el tele también. O sea, él en la campaña que hace en tele lo dice, lo que propone. Por ahí lo que para la diferenciación del kirchnerismo es cuándo, o sea, qué fue lo que le llevó a estar de acuerdo en un principio con el modelo y después separarse completamente del modelo. ¿Qué cambió? ¿Para qué cambio? Claro. Interesante punto, ¿no? ¿Y por qué también se candidatea a este cargo y no? Porque hace un montón se habla de Massa como el gobernador de la provincia. Hay una cuestión que me la pregunto yo y si es como la pienso, sí también daría parte, no solamente Massa, sino que Massa es presidenciable supuestamente para 2015. Sí. Correcto, pero el tipo ahora asumiría un cargo legislativo. Y luego tiene que suspender. Con lo cual va a tener que renunciar. Es como que sabemos que va a asumir un cargo que no de antemano no tiene
no va a ser completado. Claro, como casi mucho. Y no fue candidato siendo gobernador, no fue candidato Con las en testimoniales. las testimoniales. Ese tema de las testimoniales, ya en sí es un tema, digamos, muy especial. Pero estos no son testimoniales, estos son vanos. Ahora, sabiendo de antemano que, ok, voy, pero después me mando por otra cosa y dejo. Ese tema también, ¿no? Puede ser Serían interesante. la mitad del cable. Un poco a ver cómo ve esta cuestión, digamos, ¿no? ¿Qué le parece eso? ¿Qué más? ¿Alguien de Algo sobre las contradicciones que tuvieron en el discurso algunos de los miembros de su partido. Porque hay algunos que salían en un medio diciendo una cosa y a los 2 días, como los criticaban, salían en el otro diciendo yo no dije eso y me sacaron de contexto. Yo dije todo lo contrario. Y está... Una cosa que surgió de la acotación de Fabiana a la primera pregunta tiene que ver con algo que es muy, digamos, si marcamos algunos puntos esenciales sobre cómo tenemos que armar una entrevista, es el tema de estar preparados y siempre bien preparados a una entrevista. Digamos, ¿cuánta diferencia hace que estemos mejor o peor preparados? ¿Y qué quiere decir preparados? Tener información de lo que vas a entrevistar. Saber si se va para un lado, a un tema, y lo tenés que saber, no podés quedarte así como que dije. Tener información, sobre todo. Conocer al entrevistado lo mejor posible. Conocer además qué otra cosa que surgió justamente en eso, en ese comentario. ¿Qué dijo últimamente? Porque vos decís, ya lo dijo. Bueno, ¿qué dijo recientemente? O bien para no preguntárselo, o bien para preguntarle algo respecto de eso que te quedó. Sí, lo que haya dicho. ¿No es cierto? El tema de estar preparado, a mí también, sobre eso se pueden hacer algunos. Es importantísimo porque la diferencia entre estarlo y no estarlo marca de manera muy importante la calidad y el contenido de la entrevista. Sí, usted cuando entrevistó a Maravilla Martínez, ¿cómo se preparó? Bueno, cuando te decía, hay muchas cosas para comentar. Una, ahora te digo cómo me preparé, así en 2 palabras lo que yo me acuerdo. Sí. Pero a veces hay entrevistas o circunstancias de entrevistas que nos permiten prepararnos muy bien. Si yo tengo, por ejemplo, dentro de 2 semanas tengo que hacer una entrevista con Ginóbili. Ok, tengo tiempo de sobra para, no porque sea desconocido Ginóbili, pero para ver qué profundizar ocurre. Incluso no solo yo, en un medio siempre uno trabaja en equipo y che, a ver si te ocurre, ¿viste? Que a mí no se me ocurre. Entonces es muy común en los medios, mañana tengo una nota con tal. Me mandas una a ver si te preguntas si te ocurre. Es muy normal, ¿no es cierto? Pero a veces pasa que no tenemos esa posibilidad, no tenemos tanto tiempo. Obviamente, ¿qué es lo que nos sirve? Cuando no tenés tiempo. Cuando tenemos menos posibilidades concretas, ¿no es cierto? Menos tiempo, menos herramientas. ¿Qué es lo que nos ayuda? Y la lectura. El conocimiento general que uno tiene, porque por eso yo trabajo en deporte y no trabajo en economía, por ejemplo, por decir. ¿No? En el caso de esta nota que vos decís, bueno, había que hacerlo ese día, estaba pautado, había... curioso. Y había que ver quién la hacía, entonces, bueno, yo no quiero. Fíjate. me ofrecí a hacerla yo, porque además el conocimiento general sobre Maravilla a esa altura
Claro, estaba todo el diario en esos tiempos. Bastante alto, claro. Y en el tiempo que tuve traté de prepararme de esa manera, buscando notas antiguas, leyendo, tratando de buscar en algún, no solo notas, sino información, porque leyendo y recabando información es donde surgen puntos. Ah, mira, esto no sabía este dato de esta persona, es muy poco conocido, se le puede preguntar por qué, algo que sea, parezca niño, y de ahí puede salir un tema que termina siendo capaz que de lo más importante de la entrevista, o porque da más jugo, qué sé yo, ¿no? Y lo que hice fue eso. Entonces, mientras preparé una serie de preguntas, y bueno, obviamente porque había también un conocimiento más o menos importante, qué sé yo, uno está ahí, conoce algo, ¿no? No soy especialista en boxeo, pero en mi caso me gusta el boxeo desde siempre, y bueno, algo conozco. Entonces, pero las circunstancias son diferentes. Imagínense el caso, siempre uno lo pone como ejemplo, de que vos trabajas en un diario o en un medio, qué sé yo, lo que sea, y resulta que mañana viene al país, no sé, Escola, qué sé yo, vas a cubrir la llegada de Messi, no sé, de quién sea. Y resulta que estando ahí aparece, mira vos, justo cayó, no lo tenía previsto, pero cayó, Delfino, o alguien que, no sé, está brigado. Alguien necesita. Sí. Bueno. Y bueno, yo lo puedo aprovechar. ¿De qué va a depender que lo pueda aprovechar? De más o menos lo informado que esté en general. Y un poco también de la habilidad que tenga para sacar adelante, con lo poco que tenga, algo que sea más o menos interesante, ¿no? Así que a veces uno tiene la posibilidad de preparar bien una entrevista, pero a veces no, y está en la habilidad y también en un poco el oficio, ¿no es cierto? No sé, aparte de Maravilla, ¿han entrevistado a algún personaje así? Mediático. Claro, bastante. ¿Yo? Sí. O alguno de los dos, no sé. Sí, Porque Maravilla yo- es una persona. No es un jugador de cualquier club, es Maravilla Martínez. Sí, bueno. Y muy, que trasciende mucho, o sea, muy importante. Aparte del momento previo a la pelea, era una cosa muy inusual. Era un jugador. ¿Cuánto sale? ¿Como quinto más? Sí, en realidad todas las entrevistas hay que tomarlas con la misma seriedad, digamos, y con la misma idea de tratar de volverla entretenida e interesante dentro del juicio de cada uno, porque además está claro que yo le haría una entrevista a alguien y vos le harías una diferente, porque tus intereses pasan. Es una pasada, che, y yo soy muy diario. Yo que se ha ahondado sobre este tema, me verdad es que me no importa de todo lo que le pregunté. Y ahí no vas a encontrar dos tipos que coincidan en todo, ¿no es cierto? Pero la idea básica tiene que partir que dentro de tu criterio, trate de hacerla, ponerte siempre en el lugar de todo y decir, bueno, a ver, ¿dónde lo puedo encontrar para que la cosa sea lo más interesante y atractiva posible para el lector? Sí, y que ese personaje grosso no te maneje la entrevista. Es otra cosa importante. Porque cuando te toca un personaje como David o entrevistar a Maradona y más que vos lleves debería ir antes de esto. Pensé que pusiste Maradona con la Claudia ¿así? ¿En qué año? fue el día anterior a que él viajara a Australia para Repregunta. No. Correa y Libertadores. ¿Mandibuleaba mucho? Cabales. Para ir acá. Y lo tuve que esperar 3 horas en la puerta, porque nos habían citado a las 5 de la tarde, según él, me atendió a las 8. Y
pero el tipo maneja él la entrevista. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, ahí estás todo el tiempo, se te va, querés volver a lo que vos querés charlar, pero se te va y es imposible. Es una lucha que ellos están muy acostumbrados a manejarse con la prensa. Uno cree que se la va a manejar y no es así. Cometés errores. Me acuerdo que nosotros le llevamos la camiseta para que se sacara la foto con la camiseta de la Argentina para publicar. Le llevamos la camiseta con el número 17. Y la tiró. No, fiera, no. Imagínate, la Claudia se puso una con la 10, pero que era un modelo viejo. Esto le había llamado un modelo nuevo con la 17. Pésimo el resto. La compró, no se dio cuenta, digamos. No consiguieron. Entonces, lo va a llevar esta y yo tenía que ir con Ah, te doy de frente. Encima 17. Hubiera sacado el y otra cosa es, imagínate a ustedes entrevistando a Messi, a mí entrevistando a Maradona. Era lo mismo, esa cosa de mirar. Un mar de baba. Claro, después de la entrevista, por supuesto, sacar fotos que tienen controlado. Pero ¿cómo hacer? Manejar esa atracción que vos tenés por esa persona. Sí, separar que no se trasluzca, claro. El Maradona, tenerlo ahí, preguntarle a cualquier persona. Y una de las preguntas que se llevan son más que nada una guía, porque después cuando surgen preguntas y preguntas en el momento se O puede, respuestas que no esperabas por ahí. Por supuesto. Respuestas que no esperabas por ahí. También. Va. Claro, sí, Te junta dos temas en una respuesta. Quizás no esperabas esa respuesta. Con respecto a lo técnico, con las preguntas que hizo el compañero, vos sabías, yo les quería decir algo, con una de las preguntas que vos hiciste, la cuarta creo que era. ¿Quién ve como mayor competencia? No. ¿Qué opinas sobre la inflación del país? Esa no la ¿Qué más preguntas? Lo del robo de la casa. La anterior a esa. ¿Qué aspiraciones tiene esta campaña? Sí, esa. ¿Cuál te parece que es la respuesta de...? Ganar. Entonces, Claro, porque va primero. Es una respuesta obvia. En masa puede ser una respuesta obvia, sí. Es obvio. Es obvio, en realidad es obvio. Es obvio. No, en todo. No, en todo no. No, en todo no. Massa sí y Surrale también, el resto no. Todos tienen la misma opinión. Hay un montón que ganan el imperio. Probablemente a lo mejor Andrés piensa diferente. Pero esa pregunta es obvia, la respuesta de él es obvia. Te va a decir que quiere ganar, que quiere seguro. Entonces, a mí me parece que la forma para formularla tiene que ser diferente. De ganar. A ver, No ganar, en caso de no ganar, en caso de ganar, no sé, con la aspiración clara, se presenta para ganar. Entonces, hay que buscarle la vuelta para que hable, que te diga algo diferente. Te va a decir que quiere ganar, pero que te diga algo más. Hacer la gran Titi Fernández, empieza a decir, darle la respuesta. Y había otra más que hiciste que también que era después de la... Asador. Sí, ¿La de que salí como presidente? no. ¿Iba a hacer campaña de televisión? Esa, no, la de las cámaras de seguridad. Pensar que la cámara de seguridad es una solución para combatir la inseguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién te va a responder? Sí, la implementó él, el Tigre, el distrito de Tigre. Es la solución. Está bien, va a hablar sobre eso y probablemente vaya a hablar sobre la seguridad o la inseguridad. Está bien, ahora, creo que ustedes pusieron 3 o 4 preguntas, Massa va a hablar, a él le interesa hablar, pero pensá en algún personaje que no hable, que te toque entrevistar o que les toque entrevistar a alguien que hable o muy poco, que responda sí o no. Claro. Si vos le preguntás, ¿las cámaras de seguridad sirven o no? Sí. Punto. ¿Y ahora qué hago? Te puede decir, alguna persona piensa que las cámaras en realidad no sirven. Y ahí sale el asunto. Exacto, por eso.
Si vos le haces la pregunta tan cerrada, para que te ¿Qué medida tomaría? ¿Usted llama Moreno? Sí. Y él no es una persona trabaja acá, en sí. este caso es Massa va a hablar, le interesa hablar. Pero te toca, no sé, como tocó en un momento, ¿sabes? ¿Sí o no? ¿Quién? Gabriela Sabatini. Limitado, ¿no? Limitado. Sí, bueno, vos le preguntás, ¿sirve usar la raqueta con la tensión más? La repregunta, sí, listo. Para que viene. ¿En serio? ¿Interesa, señor? ¿Usted? Sí. Chao. Por ahí, cómo formular la pregunta. El contenido está bueno, pero habría que formularlo de otra manera. Me imagino, Morona, no, fiera. La puta madre. Todo esto, por eso les apunten, porque esto es lo que hay que sacar. Dar la respuesta sí. Punteen muchas cosas que son útiles para... Porque son pautas que las que queremos que justamente vayan saliendo de la misma práctica, que es lo que están haciendo. Esta es la idea. Que estas reflexiones o observaciones, que son las que hacen a lo que la esencia del género, las vayan apuntando. Por eso pedimos. Todo esto van surgiendo estas cosas que queremos que las tengan a mano para ir fijándoselas. Después se utiliza mucho eso de agregar preguntas a posteriori, porque por ahí una respuesta muy amplia se puede poner en términos de una pregunta, eso es válido, ¿no? O sea, que uno agregue preguntas posteriori. ¿No se puede eso? A mí me han dicho que sí. Pero si vos no tocas lo que dijo él. ¿Vos agregues que la pregunta? Sí, agregar preguntas a posteriori a la nota cuando la redactás. Pero está bien, pero dentro de lo que él habló. ¿Sí? Obvio. No sé, no sabía. Cortar la pregunta. Está bien, pero no agregar algo que no preguntaste. No, obvio, no. Fueron 4 líneas. Eso es sagrado en este género, en todo, ¿no? Pero el respeto estricto, absoluto a lo que declaró. Y esto es lo que parece una obviedad, no lo es tanto porque estamos llenos de sutilezas que después derivan en problemas porque de alguna manera no se respetó. Lo que hay que tratar de buscar siempre respetar absolutamente, literalmente. Después nos encontramos con, bueno, ok, esa es la premisa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el tipo que habla mal? Por ejemplo, ¿no? Por un caso, el tipo que habla mal. Maradona, no sé. Habla mal, entonces se le puede ¿Habla mal qué? ¿Por carencia o por soberbio? Son de palabras, uno lo cambia. Eso. No sabe hablar muy bien, no sabe hilar muy bien las palabras, utiliza palabras que están mal encajadas, entonces... Bueno, uno se capta la idea y lo traduce. ¿Qué les parece que se hace? Ustedes tienen esa grabación. El crudo. Y bueno, tienen que... Yo pasaría, antes el crudo lo pasaría escrito y después ahí vería el tema del tiempo, una sinónimo. Si vos lo pasás, por ahí pierde la esencia de lo que dice, porque si lo estás diciendo de una manera no correcta, no sé si me explico. Yo estoy hablando de pasar lo que escucho, o sea, lo vas a tener que pasar irremediablemente para hacer la nota. Sí, a eso me refiero. Pero no corregirlo. Yo sí lo corrijo. Sí, pero si hay errores. Sí, yo se corrige. Eso, me parece que se corrige. Una nota de TV, por ejemplo, es very difficult, todas esas, la gracia es ponerlo mal. No, eso sí. Bueno, eso sí. No estamos. Capaz que se come la S agregada. No, pero si una persona, por ejemplo, repite una palabra en toda o sea, repite palabras porque carece, entonces vos se la sinónimo, ¿viste? Usás, reemplazás. Vamos a ganar. Claro. ¿Vas a poner vamos a ganar o vas a poner vamos a ganar? No, claro. O si te agarrás a Bilardo, ponele que...
hacer Bueno, una pero parodia de eso. las dos cosas son importantes porque Se notan los tips como parte de la redacción, con sus tips, con su lentitud, Exacto. con su bla bla. Por un lado, lo que Sí. yo tengo que lograr es que la entrevista se entienda. Si el tipo habla de una manera que hace difícil entenderlo, yo eso lo tengo de alguna manera que transformar, o sea, rectificar, traducir, llamarlo como quieran, para que se entienda, por supuesto, siempre que esa intervención mía no altere para nada, pero solamente haga entendible lo que expresado como fue era inentendible, ¿no? Ahora bien, también yo puedo, justamente a modo de pintura del personaje, utilizar alguna de esas tics o expresiones raras que tiene un tipo, y darles un caso, ¿no? Claro. Yo puedo volcarla, porque me sirven para transmitirla, Enriquecer. cómo se expresa, ¿eh? El Bambino, Maradona, pero una cosa es eso, y otra cosa es la incoherencia, que si yo la traslado, el tipo que lo lee no entiende. Yo capto lo que quiso decir, y yo capté lo que quiso decir, aunque lo dijo mal, eso es los tiempos verbales, mal empleados, palabras que no corresponden, dequeísmo, qué sé yo, expresarse mal, ¿no? Bueno, yo lo tengo que pasar en limpio, por decirlo de una manera. Sí, Eso es. Una vez No está mal eso. habíamos hablado. No cambia el sentido de lo que quiso decir. Eso es. Yo había traído una nota de Brindisi y al parecer la habíamos copiado textual y hacía un par de repeticiones. Yo le había preguntado y me había dicho que sí se podía modificar. Por ejemplo, había repetido la palabra, no me acuerdo cuál, 2 veces muy seguido. Y me dice, sí, se puede Es cambiar. válido y es lo que se hace. Porque vos sabés que no estás alterando de ninguna manera lo que el tipo quiso decir, que eso sería una falta grave, ¿no? Y que no se queja. Lo que pasa hay que cuidar, ¿no? En estos casos. Puede pasar que haya situaciones en las que no se expresa bien y no estamos seguros de qué quiso decir o qué dijo el entrevistado, qué quiso decir o cómo volverlo entendible. Y bueno, ¿qué podemos hacer en esos casos? Por lo menos lo que uno entiende y lo que uno pone en práctica, ¿no es cierto? Cuando ya terminaste la nota y no entendés lo que Sí, quiso por decir. ejemplo, acá no se entendió del todo, o no fue claro, o no les entendió el sentido, o se expresó mal. Y esa parte no la ponés. Omitimos o tratamos en lo posible de ver si podemos aclararlo. Dar una vuelta y... Si no podemos, Preferible emitir. antes que meter la pata, de lo que no estoy seguro, mejor no. Que el 100% de lo que vuelco sea lo que dijo él, estrictamente lo que dijo el entrevistado. Salvo estas modificaciones que decíamos recién. Eso es sagrado en una entrevista. Y yo les hablaba de que parece obvio, no lo es tanto, porque hay, con esto de los contextos, ¿no es cierto? Y sobre todo, por ejemplo, con el tema de los... Fíjense un caso muy digamos, muy habitual. Títulos, ¿no? Los títulos de las entrevistas. Los títulos de las entrevistas generalmente son una frase. Y a veces puede pasar que la frase esté un poco sacada de contexto. El contexto... Claro, eso No, es importante. te ¿Cómo se maneja eso de sacar una frase en un contexto? Está mal. Depende igual lo que pida. Se maneja de una manera, digamos, bien manejada, de una sola manera. Nunca sacar de contexto una frase. Nunca. Ocurre que eso tiene a veces zonas grises en las cuales, che, esto, si yo lo pongo así, ¿lo estoy sacando de contexto o no? Y otro te dice, para mí sí, otro dice, para mí no. Y ahí se origina una especie de... Pasa que a veces vas, ir con el título puesto. Tenés que ir a hacerle decir tal cosa. Claro. Porque ese es el título Bueno, del sí. Vas con ese objetivo. Y el tipo no te lo dice, y no te lo dice, y no te lo dice, y vos tenés que seguir buscándole por uno, por otro lado, por otro, hasta que le terminás diciendo, es decir que tal y tal cosa.
Sí. Sí, te responde. Lo dijo. Chao, el título ya está. Claro, pero nunca lo dijo él. No lo dijo, pero Lo afirmó. Afirmó. dijo sí. O sea, de alguna manera. Esa es otra cuestión también. Claro, ¿y ahí qué pasa? Bueno, titulás así, después no te saluda más el tipo. Claro. Pero eso para mí es discutible. Cuando un tipo te dice sí, Sí, discutible. y yo por ese sí tomé una firma. No, para mí no es porque una cosa es que el tipo te diga sí algo que le decimos. Otra cosa es que él, voluntariamente, exactamente, le formule una frase. El tipo te puede decir un sí impreso. Cuando vos haces un sí impreso, vos no sabés si fue un sí o un sí. O un sí, ¿viste? ¿Viste? Hay muchos. Entonces, si es un impreso es un sí rotundo. y si vos de ese sí Bueno, el punto sustantivo. transformás lo transformás en una afirmación. Profe. Yo tenía una entrevista de Vicente, Adrián de Vicente, que pasa en clase, Sí. que había que hacer la foto, era él con los botines colgando y mirando para atrás. Y el título era Racing me dejó en la calle. Esa era la entrevista. Esa es lo que iban a buscar. ¿Había que sacarle eso? Eso era la Había que sacarle eso. Yo me volví loco, la foto sí la conseguimos, pero pobre, porque él se prestó a la foto, el fotógrafo le dice, saquemos una Todo como pibe, eso. eso es lo de- Y me atendió bárbaro en la casa, vivía en Beca, creo. Y no me decía Racing me dejó en la calle de ninguna manera. Al contrario, Racing es lo máximo. Racing, o sea que entonces decís, Son bagaza. de alguna manera Racing te dejó en la calle. Y sí, porque tal. Listo, Gracias. Tenía un porqué ya. El chabón no me saludó Claro. nunca más. Porque ese sentido es diferente. Y porque no lo quiso decir, Claro, claramente. claro, Pero claro. bueno, eso es Nunca dije eso. encerrar al entrevistado es horrible. No, pero ahí es porque vos fuiste con la intención y el objetivo que te dieron de que Pero imagínate vos volvías con llegar a la redacción Claro, y decir, si no, no me lo dijiste. Es una mala práctica. En relación lo normal es que nadie te diga. No vas a buscar lo que te den. lo que Por supuesto, claro, obviamente hay de todo, hay Casos de y todo. Y después está en tu habilidad y tus conocimientos hasta cierto punto, porque después el entrevistador te dice lo que te quiere decir, si algo no te lo quiere decir, no te va a decir. Pero por supuesto, con lo que vos conozcas y con tu habilidad para tal vez llevarlo, tal vez consigas más que no teniéndolo, digamos, ¿no? Pero después es sagrado respetar y nunca, por eso decía, bueno, el tema hay situaciones en las que a veces es discutible si tal frase se la estoy sacando o no de contexto. Yo ante la duda prefiero no hacerlo. Porque, como les decía, lo que vamos a publicar que sea 100% seguro de que contiene exactamente lo que quiso decirme literal y en el espíritu también, ¿no? Se me estaba ocurriendo otra cosa recién sobre eso. Claro, sacar del contexto, muy está muy usado. común, muy sutil, ¿no es cierto? A veces con una sutileza. Ya empezó el partido, ¿no? Nosotros muchas veces insistimos y parece una cosa banal el tema de la puntuación. A veces una coma te cambia absolutamente el sentido de una frase. Una coma, la existencia o no, colocar una coma o no te cambia la existencia, completamente el sentido de una frase. Así que todas estas cosas, digamos, nosotros trabajamos con palabras básicamente. Así que tenemos que tener un cuidado muy grande con el uso de las palabras, ¿no? Porque hacen todas estas cosas. El periodismo es transmitir cosas y lo transmitimos con palabras. Así que el material que disponemos de una palabra hay que tratarlo con mucha delicadeza y con mucha responsabilidad, ¿no? Sobre todo cuando estamos transmitiendo palabras de otro, que es todavía más delicado, ¿no? Bien. Otra cosa que se me ocurría a mí, hablando de esto de la repregunta, que se lo pregunto a ustedes, ya no Juan, son mi vida. El tema de la repregunta, ¿no? La repregunta. Claro, pero
yo puesto en lugar de entrevistador, para ser buen repreguntador, si se quiere, ¿qué cualidad necesita? Escuchar. Exactamente. Prestar atención. Eso yo le diría que la nota es bien grande. Estar atento, ¿no? Sí. Porque también parece otra obviedad y no lo es de ninguna manera. No lo es. Porque es muy común, sobre todo cuando empezamos a trabajar. Claro, ya estás pensando en la otra antes de terminar de contestar. Yo me voy armado de una serie de preguntas, voy bien preparado y todo, bueno, ok, y tengo la lista porque es totalmente normal, hice con la lista a mano, ¿no? Y bueno, le pregunto esto y no quiero interrumpirla, no quiero que se corte ni nada, así que a ver cuál era la que viene, como de memoria, ¿no? Sí, el tipo me está diciendo, Mate mi esposa. pienso bombardear la plata. ¿Cómo? Cuando volviste entonces la cualidad de escuchar, cosas que si ustedes escuchan bien, sobre todo escuchan entrevistas, porque cuando la leen ya está, digamos, refinada y depurada, ya está, pero cuando escuchan se van a dar cuenta de que hay mucha gente que no escucha, por un lado, no escucha porque decís, no me preguntó tal cosa, no me preguntó tal cosa que era obvio. Y además, no solo eso, sino que más que preguntar, quiere decirle cosas al entrevistado. Quiere que le quede claro que yo quiero decirte esto. Y no olvidar que cuando yo hago una entrevista, lo importante es el entrevistado. Obviamente lo que yo le saque el entrevistado, ¿no? Pero es el entrevistado, no tanto lo que yo opine sobre el tema. Por supuesto que mi opinión la puedo transformar en preguntas. Perfecto, para cotejarlo con lo que él opina. Pero mi fin no tiene que ser, yo te dije esto. Entonces, no lo estoy escuchando porque estoy pensando en lo que yo le quiero decir. Y hasta lo interrumpo, no lo dejo terminar la idea, ¿no es cierto? ¿Lo ven? No sé si ustedes notan, tanto en la radio como en la televisión. En la radio, más que pasa nada, mucho. agarra, en la televisión capaz también, se interrumpen todo el tiempo. Está terminando de hablar y ya le está preguntando otro, dice, y termina de hablar y capaz que después le preguntan otra pregunta. ¿Para qué le hiciste la pregunta si no lo dejás completar la respuesta, ¿no? Como que la finalidad es meter la pregunta, meter la pregunta. 25. A veces lo que yo veo, profe, Eso no tiempo. Por ahí, cuando hacen la entrevista, contestan la pregunta en la misma pregunta, digamos. Por ejemplo, le pregunta... ¿Te ofrecen la respuesta? Claro. Sí. Pero ¿Vos pensás muchas que veces. tal cosa? ¿O no? ¿O pensás que tal otra? Entonces, A o B, ¿viste? Claro. Eso no empobrece. Multiple choice. Pasa mucho, es un vicio. Las dos son es un vicio verdaderas. muy común. Claro, también, Ninguna es correcta. Claro, no sé. Pero al entrevistador, o sea, al nota no le es más fructuoso que no le diera dos opciones. No necesariamente, porque mientras vos le formules bien la pregunta, vos dejás lo que el tipo piense. No, a eso voy. Es mejor para la entrevista que piense, el tipo piense. Claro, a eso voy. Si le formulas una pregunta tremenda, bien formulada, No hay un entrevistado igual al otro. Hay tipos que son Y le muy volvés a preguntar, pensantes, creo que. No, en serio, me no ha hace pasado. falta, tiene toda la papa, mata. viste, comida. Creo que cosas largas. Hay otros que requieren, cosas muy largas, tal no sé, vez, me para escuchar sacarle algo cuando más, aparece. más que un sí o un no, que tal vez le des alguna opción, viste. Que es una opción que él, si uno lo ayudó vas a pensar, tal vez no te lo había ocurrido. Si vos se la decís, le gustó y Sí. le sirvió como pregunta. ¿Te das cuenta porque empieza con los gestos? Por eso, A mí me no pasa. hay Para un cerrar. entrevistado igual al otro. Entonces, cuando hablamos de preparar, Para cerrar. implica conocer al entrevistado y conocer qué voy a necesitar yo para tratar de sacar el mejor jugo, ¿no? ¿No es cierto? Y eso es parte de eso. Pero esto venía por el tema de escuchar. Es básico. A mí, particularmente, digamos, ahí, bueno, cada uno tiene su gusto. Por ejemplo, yo no sé qué radio está ahora, sí que está en alguna, Rolando Handy. Yo no sé. Lo escuché de Continental, yo no sé más. Bueno, hace tiempo estaba en la tarde Continental, hace tiempo.
Yo lo escuchaba en la mañana, A mí me gustaba mucho escucharlo porque el tipo, entrevistar sobre todo, porque Sí. un par de cosas puntualmente. Primero, porque el tipo trataba por igual a todo el mundo. Sí, eso es verdad. Era muy correcto y educado y respetuoso en las formas y en todo con todo el mundo. Aunque sea entrevistar al tipo más deleznable que se les ocurriera, el tipo... Y segundo porque lo dejaba expresarse, escuchaba lo que le decía, y en ese sentido me parecía uno de los que yo conocía que mejor llevaban las entrevistas, porque le daba comodidad al tipo que hablaba y lo escuchaba, sobre todo lo escuchaba, no lo interrumpía. Pero bueno, hay buenos entrevistadores. Aliberti, Lo Radio escuché, Nacional. sí, lo escuché, la verdad que no te puedo decir Franklin porque poco. tiene la particularidad con una entrevista, yo lo escuchaba, Sí. nunca te das cuenta si a él le gustaba o no le gustaba a quién entrevistar. O sea, ¿cómo te va? Bien, y esto, bien. Bueno, entrevistamos a fulano. Sí, Vamos al corte. Listo. Eso Ya es no importantísimo totalmente. para un periodista. O sea, que se escucha, por lo menos que se escucha. Tratar de ser periodista con todos. Ya no, y yo digo, si le gusta, no sé, la verdad que no me entero nunca. Ser periodista quiere decir tratarlo como te hubiese tratado tratar al que no me gusta igual que trataría al que me gusta. Sí, no me doy cuenta. ¿Cierto? Tratarlo en el sentido de preguntarle todo aquello que me parece que hay que preguntarle, ¿no es cierto? Y de la misma manera. No hagas una pregunta para ninguno. Exacto. Un vicio que había. Pero el tema de escuchar, por eso insisto, porque además esto es algo que nos lo da más el oficio y el trabajo en sí, la experiencia, pero hay que saberlo de antemano, porque mayormente las entrevistas son más jugosas por las repreguntas que por las preguntas. Porque nunca sabemos el camino que nos abre una repregunta a dónde va a terminar. Claro. Es una puertita que si seguís, no sabés. Puede ser, como decíamos recién, eso el tronco de la entrevista cuando tal vez ni siquiera lo tenemos previsto. Porque nos abre una faceta o un conocimiento del entrevistado que para nosotros era desconocido ante antemano, ¿no? Y que puede volverlo más interesante que todo lo demás que tenía preparado. Pero si yo no escucho, puedo comer el sapo más grande y mal parado, ¿no? Porque me dijo algo que ¿cómo no le preguntaste lo que acaba de decir? Y les aseguro que si ustedes escuchan entrevistas con atención, pasa todo el tiempo. Palacio ahora el programa de esa entrevista en Teis Sport. A veces se queda callado. Termina de contestar, se lo queda mirando, se queda callado. ¿Qué espera que diga algo más? Entonces el tipo se queda así, ¿viste? Por ahí a veces vuelve a hablar. No está mal como porque el silencio, se me ocurre a mí en ese caso, es un silencio inquisitivo. El tipo te está obligando a que vos digas más. A ver, si vos claro, porque algo me pareció que te está guardando algo, el silencio puede significar muchas cosas, ¿no? ¿Qué tenemos que materia? El silencio otorga. Claro, por ahí se queda callado. Claro. Y bueno, el tipo le agrega algo. Porque se siente la necesidad o se sintió empujado a... Claro. O interpretó el silencio porque le están preguntando algo tácitamente, ¿no es cierto? También. Bueno, son herramientas que tenemos para entrevistar, qué sé yo. Son herramientas. ¿Está bien? Válida, si es que consigue algo interesante. Bueno, termina la hora. Traigan esto mismo que hicieron hoy y vamos a seguir con esto.